Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. El tema que tenemos en esta ocasión, el título es El amor de Dios por Caín. Vamos a tener una oración más. Padre, grande es tu misericordia, envía tu espíritu, úngenos y hablas tú la palabra de salvación que necesita el pueblo, la palabra de tu boca que nosotros necesitamos, procedente de ti, que nos dé vida. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, de poder estar aquí y compartir con ustedes. Ya le hemos cogido cariño y amor y le queremos y lo tenemos en nuestro corazón. Y así le llevaremos hasta que Jesús venga. Con muchos de ustedes quizás no me podré reunir, quizás sí, pero seguro nos veremos allí en la venida de Jesús. El amor de Dios por Caín. De Caín se habla en la tierra, se habla muchas cosas negativas, pero vamos a hablar del amor de Dios por Caín. En el mismo momento de la caída, Dios hizo un pacto. Allí cuando el hombre cayó, Dios hizo un pacto de una vez con Adán y Eva. El pacto era poner en las manos de Adán y de su descendencia para siempre, poner en la mano un culto, una liturgia, una ceremonia, que consistiría en que el hombre se reconciliara con Dios. Para eso fue que Dios le estableció, ya que el pecado rompió por completo la relación con Dios. Así que ahí mismo, en el mismo momento, Dios establece de una vez ese pacto. El pacto, como dije, era una ceremonia, un culto, donde Dios le asignó al hombre ese culto, esa religión, de que lo alabara, lo adorara. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, Cristo le dijo una expresión. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice: así está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que entonces, en el momento de la caída, Dios le asignó a Adán un culto, una ceremonia, a donde Adán y su descendencia practicaría ese mandato. Culto para Jehová, a donde el hombre adoraría a su creador. De esa manera se restauraría el plan original. En esa ceremonia, el hombre se presentaría, el pecador se presentaría con un cordero. Pondría las manos encima de la cabeza del cordero, lo degollaría con un cuchillo bien afilado, lo pondría encima de una piedra o altar. Y Dios, es lo que Él prometió en su pacto, lo que el pacto contiene, Dios se manifestaría en forma física, visible, allí en la reunión, enviando fuego del cielo para quemar el sacrificio. Eso serviría para que el adorador entendiera que no iba delante de Dios con una dinámica, con una comunicación en una sola vía. Solamente el hombre haciendo cosas para Dios, a un Dios que no iba a responder, sino que estaría en silencio. Dios no quiere eso, no estableció así. Estableció un culto a donde Dios y el hombre se reunirían
No es donde el hombre viene a hacer cosas a Dios, sino donde se reunirían Dios y el hombre en ese culto. Y Dios lo demostraría su presencia con fuego viniendo del cielo a quemar el sacrificio, la ofrenda. Ese fue el pacto. ¿Habla la Biblia en algún momento de esos sacrificios u ofrenda hecho a Dios? Y donde Dios se manifestara. En Hebreos 11:4 dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero ¿cómo sabemos que el sacrificio que llevó Abel era mejor que el de Caín? Bueno, ya aquí tenemos la información de la Biblia. Pero ¿será que Abel lo supo? Abel lo supo porque ese fue el plan de Dios, que el adorador supiera lo que Dios pensaba del culto. Y el método que dejó fue el fuego que descendía del cielo para quemar el animal. Aquí en Hebreo 11:4 dice que alcanzó testimonio de que era justo. Abel dice, dando Dios testimonio. Esa frase es la que no dice que Dios reaccionó, que Dios dio testimonio a Abel. Dios quería que cada vez que el hombre y Dios se reunirían, fuera una reunión del hombre con Dios. Y que quedara claro que era con un Dios activo que se iba a manifestar, y Dios lo iba a hacer manifestándose físicamente. Y la manera era enviando fuego del cielo a quemar la ofrenda. Eso serviría para que el adorador supiera la opinión de Dios sobre su culto, si le agradaba o no. Porque el pacto decía que si no le agradaba, el fuego no venía. Para que el adorador de todo modo supiera la opinión de Dios. Por lo tanto, entonces, con el fuego Abel supo que Dios aceptaba su sacrificio. Y con el fuego Caín supo que Dios no lo aceptaba. La Biblia menciona también a Noé en Génesis 8, 19 y 20. Dice que Noé hizo este culto delante de Dios. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto a Jehová y percibió Jehová olor grato. O sea que Jehová le hizo saber a Noé cómo se sentía, cómo le parecía el sacrificio. O sea que ese fue el pacto de reunirse con Dios. Aarón, el hermano de Moisés, allí también dice la Biblia que presentó el ofrenda y hubo reacción de Dios. Levítico 9, 23 y 24. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura del altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Así que aquí vemos Dios cumpliendo su promesa de que en el culto, en la ofrenda, Jehová se presentara con fuego. Segunda Crónica 7:1, cuando Salomón hizo el templo y lo inauguró, tenía allí muchas ofrendas. La Biblia dice que Salomón, inaugurando el templo, sacrificaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Pero ¿qué dice allí en Segunda Crónica 7:1? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y la víctima, y la gloria de Jehová llenó toda la casa. Gedeón hizo un sacrificio y Jehová se presentó con fuego. Dice, entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en la mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura,
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Jueces 6, 20 y 25. Elías hizo un culto y Dios reaccionó. O sea, estamos hablando que se trata de un Dios vivo. Primera Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bueno, ya vemos entonces cómo fue el culto que presentaron Caín y Abel. Dice, Caín y Abel se presentaron delante de Dios con sus respectivas ofrendas. Génesis 4, 2 y 4. ¿Qué dice allí? Dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Cómo sabemos el agrado de Jehová? Ya vimos cómo. En el pacto era que Dios iba a reaccionar. Así que vino fuego del cielo y quemó la ofrenda de Abel. Esa misma señal, al revés, entonces informó a Caín. Dice, no vino fuego. ¿Para qué Dios hacía eso de no enviar fuego cuando la ofrenda no le era agradable? Era con la intención de informar al adorador que algo le faltaba para que él tomara las medidas, hiciera los arreglos y llevara la ofrenda correcta. ¿Cuál fue la actitud de Caín cuando vio que vino fuego del cielo y quemó la ofrenda de Abel y la de él no? Cuando Dios le estaba avisando era para que él hiciera preparativo. ¿Cómo reaccionó Caín a la expresión de Dios? Como Dios amaba a Caín y quería salvarlo, se le manifestó con la ausencia de fuego. Y cuando lo vio ensañado y decaído el semblante, lo abordó para ayudarlo. Caín reaccionó a la ausencia de fuego, decayendo su semblante y ensañándose. ¿Qué es ensañarse? Es tener saña. ¿Qué es saña? Es una actitud de animosidad hostil que implica homicidio. Eso es saña, que quiere matar a alguien. Jehová, entonces, como amaba a Caín, inmediatamente lo abordó. La Biblia no habla en ninguna parte que Dios habló con Abel, pero la Biblia dice 2 veces que Dios habló con Caín. ¿Por qué Dios se dignó condescender para venir a abordar a Caín y hablarle? Porque lo amaba. No quería que Caín fracasara. Agotó todos los recursos y desde el cielo le habló a Caín. Génesis 4, 6, 7. Jehová le preguntó, ¿por qué estás ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está detrás de la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Tú te enseñorearás de él. ¿De qué estaba hablando aquí Dios con este juego de palabras? Lo que le estaba diciendo a Caín, mira, yo te amo mucho, tú importas mucho. La ofrenda que tú trajiste no cualificaba para salvación. Y hemos tomado la decisión de venir a conversar contigo para darte la instrucción para que tú no quedes sin información y no sea que vaya a perder. Te venimos a decir entonces que el fuego no vino porque la ofrenda no es completa, no es apropiada, avisándote que tomes medidas. Te avisamos que el pecado está detrás de la puerta, que si tú no tomas medidas, él te va a matar. Pero que si tú tomas medidas correctas, venimos a prevenirte. Tú te enseñorearás de él. ¿Cómo era la ofrenda que Dios estableció en el pacto? Tenía que ser una vida. Y Caín era agricultor y llevó ofrenda de frutas. Ocurre que la ofrenda tenía que representar a Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario. Y las frutas no representan eso.
Entonces, por eso el fuego que bajaba del cielo representaba el fuego que iba a venir sobre Cristo. Porque a causa de nuestros pecados, el fuego de Dios no iba a caer sobre nosotros, sino sobre Cristo. Era un acto de misericordia. Pero el fuego no podía venir sobre fruta, porque la fruta no son vida ni tienen sangre, como Cristo. Era solamente una fórmula de salvación. Representaba también ese fuego que venía el Espíritu Santo, que después que Cristo murió y resucitó por nosotros para salvarnos y creemos en su sangre, el Espíritu Santo viene como de fuego del cielo para quemar la escoria en nuestra vida. Caín no llevar ese sacrificio, entonces no le alcanzaba la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados, ni tampoco le alcanzaba el derramamiento del Espíritu Santo para borrar sus pecados. Dios lo alertó para que él no perdiera esa bendición. Había pecado en el corazón de Caín porque la ofrenda que llevó no cualificaba para mover su pecado, para quitarlo. Cuando hay pecado y Dios viene y da instrucciones cómo recibir perdón y no lo hacemos, el pecado entonces se ensaña de nosotros, echa raíces y nos controla. Por eso, querido hermano, cada vez que el Espíritu Santo te revele que ha hecho algo mal, hay dos cosas que debe de hacer inmediatamente. Número uno, confiesa inmediatamente. Confiésalo. Y número dos, cree que la sangre de Cristo limpia. Pero hazlo inmediatamente, primero que nada. Si no lo hace y le da larga, es peligroso. Echa raíces y entonces secuestra, encadena el pecado. El pecado vino entonces y encadenó a Caín y decayó su semblante. Todo semblante decaído, queridos, todo semblante decaído es pecado que se tiene allí protegido. La promesa de Dios es que nuestro semblante esté lleno de alabanza y de esperanza. Todo semblante que tiene odio y resentimiento es porque tiene pecado allí protegido, oculto, que no lo confesó. Si tú sientes tu vida oscura y sientes tu vida golpeada y sientes tu vida que está cayendo y sientes tu vida que la plataforma se ha caído y tú sientes que tu vida se hace pedazo y tú sientes desesperación, tú pierdes la fe, tú te llegan en tu corazón recuerdos negativos de alguien que te hizo mal y tú tienes resentimiento, tienes odio, solamente corre y confiesas tu pecado. Eso es removido todo inmediatamente. Pide el Espíritu Santo sobre tu vida. Te quita toda sombra, todo dolor, sufrimiento, todo resentimiento y odio y venganza. Quita el miedo y el temor. Todo lo quita, que esas cosas vienen todo de pecado que hay ahí guardado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Cuando Dios vio que Caín se había decaído su semblante y estaba ensañado, se preocupó. Porque amaba a Caín y corrió inmediatamente y le habló y le preguntó, ¿por qué está decaído su semblante y está ensañado? Haz la fórmula correcta para que el pecado tú te puedas enseñorear de él. Dios no se queda de brazos cruzados cuando tú tienes sufrimiento y dolor. No se queda de brazos cruzados cuando tú tienes preocupaciones. Cuando tú tienes una carga grande de recuerdos malos o se te va la fe, cuando te airas, Dios inmediatamente entra en acción para darte la mano y ayudarte. Dios dio instrucciones a Caín cómo completar la ofrenda que fuera aceptable. Con el llamado a Caín, Dios procuraba evitar la muerte de Abel. El que guarda pecado es un homicida en potencia.
Jehová sabía, si no confiesa su pecado, de repente sale y mata a alguien. Y fue así. No confesó su pecado, invitó, dice Génesis 4:8. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si un pecado se entra en tu corazón, el Espíritu Santo inmediatamente viene y te lo avisa. Dios vino del cielo y le avisó a Caín. Sabía que si no resolvía eso, mataría a alguien, y Dios amaba a Abel también. Por lo tanto, vino a advertirlo para que resolviera ese problema y no matara a su hermano. Pero Dios ha creado al hombre libre. En el árbol de conocimiento del bien y del mal, le dio libre albedrío. Dios no se impone al hombre, no lo obliga. No incursiona en su libertad. Solamente le hace invitaciones. Si el ser humano no responde pronto, Dios lo respeta. Ese respeto puede salirle caro. A Caín le salió caro. Dios nos respeta. No va a venir a incursionar en nuestro territorio privado. No lo hará nunca. Nos ha creado libre. Pero debemos andar con rapidez cuando hay problemas. Porque Dios no va a venir a obligar. Ahora Caín mató a su hermano. Pero como Jehová lo amaba, entonces lo llamó la segunda vez. ¿Para qué lo llamó la segunda vez? La primera vez lo llamó fue para que llevara la ofrenda correcta y su pecado fuera limpiado. ¿Por qué lo llama ahora? Bueno, hay algo que Dios no hizo aquí, ya que ahora Caín es un asesino, es un homicida. No acusó a Caín, no lo amenazó y no vino con castigo. Dios no castiga, Dios no amenaza, Dios solamente invita a salvación. Una vez que Caín había matado a su hermano, muchos podrían pensar que Dios traería con él lo que merecía. Si es en la tierra, no. En la tierra de una vez la policía le echa mano. Lo encierran. Y va a un juicio. Y hasta pueden darle la pena de muerte. Si no es la policía y hace algún homicidio en otro sitio, viene venganza. Y viene ahí un grupo de hombres armados y lo mata. Dios no hace eso. Dios todo lo que hace es aproximaciones de salvación. Lo llamó, ahora que era homicida, ofreciéndole perdón por el pecado que tenía antes y por esto. Muchos creen que debía enfrentarlo con castigo. Dios intercedió de nuevo, la segunda vez en su favor, ofreciéndole perdón y reconciliación con él. Dios no tiene una agenda de castigo ni condenación, solo perdón. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3:17. Dios invita al pecador llamándolo. Isaías 1:18-20. Venid, dice Jehová, pronto, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué pregunta le hace Dios la segunda vez? La primera fue, ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Por qué estás ensañado? La pregunta que le hace ahora es, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Sería que Dios no sabía? Dios sabía dónde estaba. Dios era ingeniándosela a ver cómo rompía el hielo de la comunicación y a la vez ayudándole a confesar su pecado. Por eso le pregunta por su hermano Abel. ¿Qué le contestó Caín? No sé.
Querido, Dios te pregunta a ti por tu hermano. ¿Por qué Dios le pregunta a Abel, a Caín por su hermano? Dios le pregunta a todo ser humano por su hermano. A todo. Ese llamado es universal. Ten mucho cuidado, querido. Jehová vive preguntándole a todos los seres humanos por su hermano. ¿Por qué? Y cuidado con la respuesta que tú das. Toda persona que Dios le pregunta por su hermano y dice, no sé, para Dios lo mató. No te dé el lujo de tú saber dónde está tu hermano. Tú tienes que saber dónde está tu hermano. Tú no lo puedes descuidar. Hay gente que creen que solamente matar con un cuchillo o con un revólver es matar. Dios no. Dios cree que desde que tú no sabes dónde está tu hermano, lo mataste. Esa pregunta es universal. Dijo, no sé. La manera como Dios abordó a Caín después que había matado a su hermano, preguntándole por él, aunque Dios sabía dónde estaba, era buscando la manera de tener un puente de comunicación y reconciliación, facilitándole que él dijera lo que pasó. No tenía castigo ni acusación. Era lo que le traía, era una bandeja llena de perdón, pero tenía que confesar. Así que, querido, hay que tener mucho cuidado cuando Dios pregunta por tu hermano. Tiene que saber dónde está. Primera carta de Juan 3:15 al 17. Dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hay dos maneras de aborrecer. Una es matarlo con un cuchillo físicamente. El otro es matarlo con un insulto, una palabra. El otro es matarlo sin hacerle ningún daño, pero no interesarse por él. Dice, en esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros, que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hay mucha gente que dice, yo a nadie le hago daño. También dice, yo a nadie le hago bien. Jehová dice, mataste a tu hermano. Dice, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Todo aquel que no es guarda de su hermano, lo mató. Caín dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No, desde que él dijo, no sé, lo mató. Jehová quería salvar a Caín ahora, preguntándole por su hermano Abel. Caín rechazó la segunda invitación de Dios a ser salvo. Jehová le ayudó haciéndole otras preguntas. Le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Era ayudándole para que él confesara. Jehová habló de una maldición, pero Jehová no maldijo a Caín. Jehová dijo, la tierra es la que te va a maldecir, no Dios. Dice, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero será en la tierra. ¿Qué está haciendo Jehová? Está describiéndole la consecuencia que le va a traer por eso. ¿Para qué? Para que él reaccione y arregle. Caín rechazó la invitación de Dios. Caín se arrepintió de su pecado. Querido hermano. Pero hay dos clases de arrepentimiento por el pecado. Hay un arrepentimiento por el pecado promovido por Satanás y un arrepentimiento del pecado
promovido por Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer distinción entre dos arrepentimientos por el pecado? La Biblia dice cómo hacer la diferencia. ¿Qué respondió Caín cuando Dios le habló? Caín contestó: grande es mi pecado para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Y qué hizo Caín? Salió de la presencia de Jehová. Es decir, Jehová le dejó en libertad y él se fue. Así terminó la historia de Caín. Se fue de la presencia de Jehová. No aprovechó tantas oportunidades. ¿Sabe que la religión de Caín era una religión perfecta, que llenaba todos los requisitos? La religión de Caín tenía todos los requisitos buenos. Primer requisito bueno o virtud que tenía la religión de Caín es que Jehová, después del pecado, estableció un sitio a donde se debían reunir los hijos de Dios. Y Caín se reunía en ese lugar. Esa es la primera virtud que tenía la religión de Caín. La segunda virtud que tenía la religión de Caín es que Caín pertenecía a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera estaba compuesta por Abel y Adán. Y Caín era de esa iglesia, de la iglesia verdadera. Otra virtud que tenía la religión de Caín es que Caín no era ateo ni escéptico. Era un hombre dedicado a la religión, activo, ocupado. Creía en Dios. Otra virtud que tenía es que Caín no era tacaño con Dios. Le llevaba muchas cosas. Le llevaba ofrenda. Caín hacía culto a Dios. Otro privilegio que tenía la religión de Caín es que Caín hablaba con Dios cara a cara. Aparece 2 veces aquí Dios viniendo para conversar con Caín. Es un privilegio grande. Otra virtud que tenía la religión de Caín es que Caín estaba ocupado en su religión porque él buscaba la bendición de Dios, buscaba el favor de Dios. Así que tenía muchas cosas buenas, todas eran buenas. La religión de Caín. ¿Por qué fracasó Caín? Un hombre ocupado en la religión con el Dios correcto. Esa era otra bendición. Que Caín no se fue a buscar dioses de otro lado. El Dios de Caín era Jehová. ¿Por qué fracasó? Fracasó por un problema en la religión que ha habido desde el tiempo de Caín y que va a haber hasta el fin. Y es que habrá mucha gente adorando a Jehová, sirviéndole. Pero nunca preguntarán cuál es la agenda, cuál es la liturgia que Dios sugiere para que le adoren, sino que ellos se encargarán de elaborarla ellos. Yo recuerdo en una ocasión que a mí me hicieron un regalo muy grande. Me regalaron un traje muy bueno, pero fue el peor traje que yo he tenido. Ocurre que ellos eligieron el gusto del traje ellos. Y el traje era caro. Y fue el peor traje. No consultaron mi gusto.
Así que en la tierra tenemos ese problema. Personas que se enamoran de regalarle algo a alguien y se enamoran ellos del gusto. La mayoría de la religión desde el principio del mundo funciona así. La gente se enamora de Dios y se enamora de alabarle y se enamora del gusto de Dios. O sea, elaboran ellos la liturgia y la religión. Abel no. Abel se preocupó por ir a preguntarle a Dios, porque todo el mundo le gusta que cuando le den las cosas, nosotros todos somos así. Que sea lo que nos gusta a nosotros. ¿Y por qué si nosotros somos así, no tratamos a Dios igual? ¿Cuántas oraciones, cuántos himnos, cuántos salmos, cuántos liturgias se le hacen a Dios en el mundo? Y no hay tanta gente que ha ido donde Dios a buscar a ver si Él tiene alguna opinión sobre eso. De hecho, no se pregunta. La mayoría de la gente no se ha puesto a pensar de que de repente eh, la opinión de Dios importaría. Y es por eso que la iglesia romana y otras instituciones invierten tanto en Dios. Si usted va a ver la catedral de San Pedro, la basílica de San Pedro, eso costó mucho dinero. Eso es dedicado a Dios. Y las catedrales que hay en el mundo y templos grandes y dinero que se gasta en Dios. Ninguno ha ido a ver para entrevistarse con Dios, tratando de preguntar si Dios opina algo, sino que ellos se enamoran del regalo y se enamoran del gusto. Es decir, les gusta lo que hacen en lugar de Dios. Porque a Dios es decir, no está en la agenda la idea de ya preguntarle. Y la razón por la cual no está es porque la gente no cree que hay que hacerlo. Demasiado gente en el mundo regala cosas a la gente que le gusta a ellos. Caín era así. A Caín le gustó el regalo que hacía y le gustaba regalarle a Dios. Y le llevó porque a él le gustó la ofrenda. Bien, veamos que Caín se arrepintió de su pecado. Pero que hay dos clases de arrepentimiento del pecado. Uno promovido por Satanás y otro promovido por Dios. Y que podemos detectarlos en la Biblia. ¿Cómo es el arrepentimiento del pecado cuando es inspirado por Satanás? La persona se queja y lamenta las consecuencias que le trae lo que hizo. Caín dijo, grande es mi pecado. Es muy pesado y fuerte lo que tengo que llevar. Número dos, en el arrepentimiento por el pecado, cuando viene de Satanás, el pecador se convierte en víctima, se declara víctima en vez de victimario. Tres, culpa a Dios y a las otras personas de lo que vendrá. Jehová le dijo a Caín, la tierra te va a echar de aquí, no yo. Caín dijo a Jehová, he aquí, ahora tú me echas de tu presencia. Tendré que vivir escondiéndome de ti. Y va a ocurrir que por allí
debido a esta situación que me ha pasado contigo, me va a encontrar alguien y me mata. Cuarta característica, huye y se esconde de Dios. Eso lo hicieron Adán y Eva también. Huyeron, tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Dios no profirió ninguna palabra, ni de amenaza, ni de castigo. Pero tiene un arrepentimiento que viene de Satanás, huyendo. En el arrepentimiento de Dios no se huye. Jehová no tiene ningunos planes de lastimarlo, de dañar, de castigar, de culpar. Cristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo. Otra característica en el arrepentimiento del pecado, cuando no viene de Dios, sino de Satanás, es que no reconoce la falta. Otra es, no se arrepiente del mal que hizo. Caín no se lamentó por lo que hizo, no lo mencionó. No pide perdón ni a Dios ni a las personas afectadas. No menciona los daños y sufrimiento causado a la víctima, ni refleja compasión por ellos. No procura reconciliarse ni con Dios ni con las personas a las cuales dañó. Caín está arrepentido, pero no aparece lamentándose de lo que hizo. Cuando el arrepentimiento viene de Dios, tiene la siguiente característica. El pecador siente dolor por haber ofendido a Dios. 2, siente dolor por las ofensas causadas a la persona. 3, no huye de Dios ni de la víctima, sino que busca la reconciliación, acepta el perdón. Procura reconciliarse con Dios y con la víctima. No se justifica. Pide perdón a Dios y a las personas afectadas. Pablo se arrepintió. Mire lo que dijo. Hechos 22:4. Yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Está haciendo la lista de las cosas malas que hacía. Eso es arrepentimiento. Hechos 22:20. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Guardaba la ropa de los que la mataban. Hechos 26:11. Muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En su arrepentimiento, Caín no mencionó el daño que causó a Abel. Tampoco mencionó el daño que le hizo a Eva, que le quitó un hijo. Caín no mencionó el daño que le hizo a Adán, su padre, quitándole el segundo hijo. En el arrepentimiento de él había acusación, queja y lamento. Y queja contra Dios mientras Dios le ofrecía perdón. Se lamentó de que su pecado era muy grande para poder soportarlo. Culpó a Dios de ser demasiado drástico e implacable. Acusaba a Dios de echarlo de la tierra, obligarlo a esconderse en su presencia. Decía que Dios lo empujaba a vivir errante y extranjero, que por culpa de Dios colocaba la culpa que Dios ponía sobre él, andaría con una maldición. Los temores de Caín no se fundaron en ninguna acusación, represión o amenaza de Dios. Dios solo ofrecía salvación. Cuando Dios vio que pensaba matar a su hermano, lo contactó a ver si lo convencía para evitar eso. Le ofreció la fórmula para que ofreciera una ofrenda aceptable y resolviera su pecado. Cuando ya había matado a su hermano, no vino con acusaciones, ni reprensión, ni castigo, sino con oferta de salvación. Cuando vio que Caín huiría de su presencia y temía que lo mataran, lo último que pudo hacer con él fue poner una marca para que no lo tocaran. Ya viendo que se fue, dijo, no, todavía te voy a ayudar. Déjame ponerte una marca que no te vayan a matar.
Caín se fue. La más grande sorpresa que van a tener Caín y todos los que se pierdan es que le van a informar, ya perdido, que todos sus pecados habían sido perdonados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, oró por todos los pecadores, por los buenos y por los malos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento a la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, dice, la muerte por todos. El que se pierde porque quiere, hay una oferta gratuita de salvación. Así que nosotros, día y noche, revisemos nuestra cuenta con Dios y mantengamos nuestra cuenta limpia. Lo que hay solamente allí es esperando confesión y arrepentimiento para perdonar. Podemos tener todo el tiempo nuestra conciencia al día con Dios. Tenemos un Dios perdonador. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario no se inventó el pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Atrevámonos a tener fe, porque Dios simplemente perdona y salva. Que Dios le bendiga abundantemente.